Hola, mi nombre es Gabriela, soy licenciada en Biología Molecular y Celular y soy miembro investigador del programa de doctorado en Biomedicina de la Universidad de La Laguna. Hoy estoy aquí para darles una píldora formativa sobre las alergias alimentarias. Hablaremos de la clínica y los riesgos para la salud de estas enfermedades. Voy a centrarlo en 4 puntos muy claros. El primero es ¿qué es la alergia alimentaria? En segundo lugar, vamos a distinguir la alergia alimentaria de la intolerancia alimentaria. En tercer lugar, veremos de manera específica qué es la celiaquía y qué características especiales tiene al respecto de las dos anteriores. Y en último lugar, veremos cómo la calidad de vida de todas estas enfermedades relacionadas con la sensibilidad a los alimentos se basan en un tratamiento de alimentación segura. Muy bien, pues en primer lugar veremos la definición de alergia alimentaria, que básicamente es una respuesta del cuerpo, de manera exagerada, a la entrada de un alérgeno por ingesta en la alimentación. Es nuestro sistema de defensa el que responde a la entrada de este alérgeno y causa esos síntomas que conocemos y que vamos a ver a continuación. Esta respuesta del sistema de defensa es una reacción reproducible, detectable y medible. En la imagen les pongo un ejemplo de un test de detección de alergias. Veremos cómo les he marcado de manera positiva una reacción con enrojecimiento en superficie y en negativo una ausencia de reacción. Cada una de esas marcas que vemos en la espalda del paciente corresponden a un alérgeno diferente, de manera que podremos distinguir a qué alérgenos la persona tiene reacción y a cuáles no. Esas reacciones de las que estamos hablando, que nuestro cuerpo responde, son las que nos causan los síntomas que conocemos como característicos. En la imagen superior vemos la clásica urticaria con enrojecimiento en superficie, suele estar acompañada de calor, de picor. En las otras dos, sin embargo, vemos unas inflamaciones características por edema, por acumulación de líquidos, que son también clásicas de la alergia alimentaria y de la reacción de nuestro sistema inmune. Estas son las peligrosas porque en algunos casos, sobre todo cuando la hinchazón ocurre en los tejidos de la zona de la garganta, pueden causar riesgo vital, riesgo para la vida. Se llama anafilaxia esta reacción. La inflamación en la zona de la garganta imposibilita respirar por el bloqueo de la vía respiratoria. Esto puede llevar a la pérdida del conocimiento en pocos minutos e incluso a la muerte si no se logra desbloquear la vía respiratoria y facilitar la entrada de oxígeno al cuerpo. Ahora vamos a ver la diferencia con la intolerancia alimentaria. ¿Qué es una intolerancia alimentaria? En una intolerancia no hay respuesta de nuestro sistema de defensa. Nuestro cuerpo no reacciona a la entrada del alérgeno, sino que nuestro metabolismo es incapaz de digerir ese alimento. Y esa no digestión del alimento provoca unos efectos adversos. Estos efectos adversos están relacionados con el tubo digestivo, el sistema digestivo, problemáticas de mala digestión, problemáticas de gases, problemáticas muy localizadas en tubo digestivo. Sin embargo, consecuencias subsiguientes a esa no digestión del alimento podrían causar otros problemas a nivel sistémico de todo el organismo. Esto es más variado y más complejo, dependerá además de cada paciente, con lo cual son temáticas médicas que dejamos para cualquier otra píldora de formación. Continuamos para diferenciarlas claramente. Una intolerancia, tal y como hemos dicho, es muy diferente a una alergia. En una intolerancia hay una incapacidad para digerir el alimento. Será una reacción más lenta, los síntomas vendrán con un poco más de tiempo y será mucho más diversa. Sin embargo, en una alergia hay una reacción del sistema de defensa. Es más clara, más similar entre personas, más rápida y puede provocar la muerte por una reacción de anafilaxia. Vamos a ver el caso de la celiaquía de manera particular. Veremos cómo es un tipo de intolerancia, una intolerancia al gluten, no es una alergia. Nuestro sistema de defensa no desencadena los característicos síntomas que acabo de explicarles como característicos de una alergia. Tendremos una intolerancia a una proteína, al gluten, que está presente solo en algunos cereales. Se los pongo aquí al lado: trigo, avena, cebada, centeno, espelta y camut. Estos, sus derivados y toda aquella alimentación que esté elaborada a partir de estos cereales. Característica fundamental de la celiaquía es que es genética. Hay un componente genético
con el que la persona ya nace, obviamente, y que es heredable, aunque no se conozca claramente aún el patrón de heredabilidad. Esta genética hace que la celiaquía sea crónica, que no se cure, que podamos mejorar de los síntomas, que el tratamiento de ausencia de gluten en dieta haga encontrarse mejor a las personas celíacas, pero no elimina la enfermedad. La enfermedad solo puede ser paliada. Muy bien, esta genética de la que les estoy hablando provoca un daño en el tejido intestinal. La entrada del gluten será un señalizador, no el causante de la reacción, porque el gluten no es un tóxico que vaya a generar un daño, sino que señaliza a la persona celíaca, al cuerpo, para que genere una reacción autoinmune y dañe sus propios tejidos de tubo digestivo, de la zona del intestino delgado. Les pongo en este ejemplo unas vellosidades de intestino delgado sano en la parte superior y en la parte inferior unas vellosidades atrofiadas, por culpa precisamente de las reacciones desencadenadas por el propio cuerpo a la señalización del gluten. Este daño provoca en primera instancia una mala absorción a nivel intestinal, que es la zona de absorción de nutrientes para el cuerpo humano. Esta atrofia vellositaria, además de impedir la absorción de micronutrientes tipo hierro, provocando anemias, tipo ácido fólico, provocando abortos recurrentes, causa que el cuerpo necesite regenerar permanentemente esas células dañadas y en esa continua regeneración y daño en la zona de intestino delgado haya más posibilidades de desarrollar un cáncer, porque las células acaban por perder esa integridad y esa capacidad de regenerarse de manera correcta. Muy bien, hemos visto tanto alergia como intolerancia, como el caso específico de la celiaquía, y las vamos a aunar como reacciones adversas por hipersensibilidad a alimentos. Dado que no hay una reacción a un tóxico, el alimento que se ha ingerido no es tóxico, sino que provoca unas complicaciones sanitarias en las personas que son previamente sensibles a ese alimento. Con lo cual, quiero introducirles el concepto de alérgeno. ¿Y qué es un alérgeno? Pues cualquier elemento o ingrediente que al ser usado en la alimentación es susceptible de provocar alergia o intolerancia a las personas susceptibles, dado que habrá a muchas otras que este alimento les sea inocuo, no les haga daño. Bien, por último, tal y como les decía, la calidad de vida de las personas que sufren estas hipersensibilidades a los alimentos está básicamente apoyada en la ausencia de dieta del alérgeno en su dieta. Esto es todo, muchísimas gracias y espero verles en próximas píldoras de formación.